Bienvenidos nuevamente a mi canal Tras un manto de neblina 1982. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Creo que es muy interesante. Incluye a muchos veteranos reconocidos que hoy se encuentran dentro del padrón del Ministerio de Defensa. Hoy en especial vamos a hablar sobre el exceso de veteranos reconocidos de la Armada Argentina. Queremos hacer una introducción más que nada porque fue la Armada quien ya desde la década del 60 tenía un proyecto para invadir las Islas Malvinas y solicitar su recuperación. Puede ser loable o no, eso quedará a criterio de ustedes, lo que hoy están escuchando. Pero vámonos un poquito más atrás, en la década del año 50 del siglo pasado, siempre tuvo injerencia y presencia en la vida política del país la Armada Argentina. Tal fue como el caso del almirante Anaya y las cúpulas militares desde el derrocamiento de Juan Domingo Perón en el 1955 y demás intervenciones hasta las últimas del proceso de reorganización nacional del año 1976-1983. Nosotros viendo el informe Rattenbach, que yo los invito a que lo lean para que sepan realmente lo que pasó en Malvinas. Yo siempre cito cuando estamos hablando del padrón Rattenbach, un erudito sobre el tema es nuestro camarada, el ex soldado clase 63 Miguel Figueroa, que estuvo con nosotros acá participando dentro de estas charlas, inclusive hemos hecho un Zoom. Por eso en el informe Rattenbach, Menéndez habla de que en la isla, de las Islas Malvinas, ¿no?, tanto Soledad como Gran Malvinas, dice que hubo entre 4 a 5 brigadas, aproximadamente unos 13.500 efectivos que estaban, ¿sí? Mayor parte del ejército, hubo algo de la Fuerza Aérea y también algo relevante. Y creo que para mi criterio fueron los que mejor lucharon en las islas, que fue el batallón de infantería de Marina 5. Esos hombres, ¿sí?, hoy están en los listados. La ley dice que con el solo efecto de haber estado en las Islas Malvinas es suficiente para ser reconocidos como veteranos de guerra. No interesa que hayan peleado o no hayan peleado, o como dicen las cosas. Cuando finaliza la guerra, el Estado argentino, a través del Ministerio de Defensa, se pudo munir gracias a los listados de la Cruz Roja Internacional, ¿sí? Es más, ellos incumplieron reglamentos militares, ¿sí?, en el cual se establece de que toda fuerza militar debe contar en sus archivos con el personal enviado y que haya entrado o no en combate, como todo aquel personal que estuvo dentro de acciones bélicas. Y bueno, obviamente al parecer los muchachos se olvidaron de hacer estas listas. Pero bueno, la realidad es que el armado de las listas de los veteranos de guerra fueron apresurados y con la pretensión hoy en día de ciertos grupos de pretender cerrarlos, cuando la realidad no es así. Yo no sé si esa injerencia es foránea, la pretensión de cerrarlos, es una vaga soberbia o otro negocio encubierto. No sabemos. Podría llegar a serlo, esos tres tipos de situaciones. Un dato curioso que puede demostrar el carácter decisivo, ¿no?, en la designación del personal sobre la veteranía de guerra, es además que la Armada reconoció dotación del personal del portaaviones Aras 25 de Mayo, que podía no haber estado embarcado en la citada nave. Con el solo hecho de haber pertenecido, pero no haber estado dentro del área de Altoas, los habría reconocido. Por eso existe una fotografía que ahora la van a poder observar, que es un informe que hace el Ministerio de Defensa sobre la excedencia de personal de la Armada Argentina en diversos buques, como lo vamos a ir viendo ahora detalladamente, ¿no? Otro caso de la injerencia política que posee la Armada en resoluciones sobre la veteranía de guerra
es en otros casos conocidos. Tengamos en cuenta que existen aún archivos que no han sido desclasificados como sensibles, que no ingresaron en la apertura del Decreto Nacional 503/2015, que fuera autorizado por la señora, señora vicepresidenta de la Nación actual, Cristina Kirchner, en el cual podrían esconder todos los secretos que faltan revelar de lo ocurrido en el continente. Acá voy a citar un informe periodístico de Juan Bautista Tata Joffre del 5 de abril del año 1900. En esta nota es una nota de Infobae en el que habla sobre la charla tensa que tuvo Galtieri y Reagan a horas de la recuperación de Malvinas y el extraño papel que jugó Estiuso, que lo sabemos quién fue Estiuso, ¿no? Toto Joffre dice en su libro 1982 que, aclaro, no hago propaganda de libros, sino simplemente cito la fuente donde lo saco. El día 1 de abril del año 1982, Galtieri se comunicó con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, sobre la situación de Malvinas. Ese mismo día, a las 23:30, en una reunión, dice, después, los dos, narra, ¿no? Después los dos bajaron al quinto piso, donde los esperaba el brigadier general Basilio Arturo Lamidoso y los más altos jefes de la institución. Cuando estuvo frente a su comandante en jefe, escuchó las misiones que les tenían reservadas: control de frontera en Chile, prevenir una posible irrupción chilena del territorio argentino, apoyar las tareas del general de división Osvaldo García, jefe del quinto cuerpo de ejército, optimizar y fiscalizar el movimiento del aeropuerto de Puerto Stanley, todavía no era puerto argentino. En otras palabras, hacerse cargo del despliegue de las bases aéreas militares, BAM. Dirigiéndose al amidoso Crespo, el brigadier Crespo preguntó: señor, necesito hacer una pregunta. Luego de ser autorizado dijo: ¿la Fuerza Aérea tiene que intervenir en esta guerra? No, es responsabilidad primaria de la Armada, respondió el alto oficial aeronáutico. ¿Qué pasa si Inglaterra manda una flota para recuperar las islas? Y preguntó Crespo: la Armada se comprometió a tenerla parada a 180 millas de las islas, fue lo que dijo el amidoso. Creo que vamos a tener que combatir porque el Reino Unido puede mandar una flota, y más si vienen los submarinos nucleares que van a obligarse a refugiarse a los barcos de nuestra Armada, volvió a opinar y levantando un poco el tono de voz. A la vez que miró a todos los presentes en general, que no decían nada, y volvió a preguntar: ¿y ustedes le creen a la Armada? Quiero aclarar algo a esta altura de la disertación, que particularmente no tengo nada en contra de la Armada, al contrario, entiendo que son instituciones de las Fuerzas Armadas que defiendan nuestro país, gracias a Dios. Sino el tema es con las personas que la dirigieron durante la guerra del conflicto de 1982. Ahora bien, vamos a lo nuestro. Ahora, excepto los batallones de Infantería de Marina 5 y otros que estuvieron apoyando en las Islas Malvinas, y el ala destructor Belgrano, que en realidad no tuvo una acción bélica, sino fue hundido directamente, fueron las acciones significativas de combate de estos buques y los que estuvieron en el Teatro de Operaciones Malvinas. De acuerdo a la ley, la mayoría de los buques, salvo excepciones, no han realizado efectivas acciones de combate para ser veteranos de guerra. Por lo menos no lo ha demostrado así la Armada Argentina de sus veteranos de guerra. Bastaba hacerlo con el solo hecho de estar embarcado en una nave de guerra, como fue el portaaviones 25 de Mayo, porque de ser así, los soldados de la zona de despliegue continental corrieron el mismo riesgo que los barcos que permanecieron en zonas bajas para eludir a los submarinos nucleares y convencionales ingleses después del día 2 de abril, donde se hundió el crucero General Belgrano. Recordemos que fue la Armada, pretendiendo legalizar un reglamento, el decreto 509/88, reglamentario de la ley 23.109, desastroso, es más, inconstitucional, contrario a los actos administrativos,
quien pretendió, y lo real es que definió lo que era, o sea, riesgo de combate, ¿no? A través de la resolución del Estado Mayor General de la Armada, número 427 del 2004. Porque no hizo esa definición otra fuerza armada, ya que la Armada no tuvo acciones directas como la tuvo el Ejército Argentino, vuelvo a repetir, salvo como el Batallón de Infantería de Marina 5, a cargo del capitán Robacio, ¿no? Honrosa excepción, entre otros batallones que tuvieron Infantería de Marina que estuvieron destacados dentro de la isla. Por eso, vamos a ver cómo vamos a analizar el texto normativo de los veteranos de guerra, ¿no? Ahora bien, el tema es cómo es posible, ¿sí?, sin estar obviamente casi la totalidad de la flota, 48 días del 2 de mayo a 1982, podemos decir en puerto, tenga la mayor cantidad de veteranos de guerra reconocidos por el conflicto del Atlántico Sur. Y ahora lo vamos a ir analizando. Hoy aproximadamente, más con el tema de la justicia que se está impartiendo en Argentina, al reconocer a los veteranos de guerra que estuvieron dentro del teatro de operaciones conforme al acta de acuerdo número 1 del 24 de mayo de 1982, realmente la justicia hoy está actuando en forma independiente y está avalando lo que realmente dice la Constitución Nacional y los tratados argentinos. Acá no hay un secreto, nadie es más ni menos por haber estado en un lugar o en el otro, y más o menos un aproximado hoy de veteranos de guerra, estaremos hablando en unos 24.000, ¿sí?, aproximadamente. Esa es la suma. Y la realidad es que, es decir, que en este caso los soldados conscriptos que estuvimos dentro del continente, afectados al conflicto de Malvinas, aún no reconocidos por excesivo reglamentarismo por un lado, y los otros en la mayoría de los casos, ya que los 13.500 efectivos distribuidos en las Islas Malvinas, solo unos 3.500, 3.600 tuvieron contacto directo con el enemigo. Es decir, 10.000 efectivos no entraron en combate, solamente estuvieron en Malvinas como refuerzo táctico o condición estratégica, operativa, como lo tuvimos nosotros en el continente, ¿sí? Sin siquiera haber tenido acciones de combate, fueron reconocidos como tal, ¿sí?, en este caso. Lo cual constituye evidentemente una grave discriminación, ya que el INADI habla sobre los derechos. Parece que solamente las personas de las minorías, ¿no?, de las minorías, son las que tienen derecho, porque en realidad nosotros que somos también minorías, yo no veo al INADI, a pesar de las denuncias que podrían haber hecho, no ha hecho nada por la reivindicación de nuestro reconocimiento de veteranía de guerra. Bien. Ahora bien, recordamos que cuando fue hundido el crucero General Belgrano, la Armada ordenó a toda la flota volver a puerto o aguas poco profundas para evitar ser hundidas o dañadas por las fuerzas de la Marina de Estados Unidos, en especial los submarinos nucleares, etc. Ahora yo me pregunto, ¿para qué? ¿No era que se iban a comprometer de mantener a las fuerzas de tareas inglesas fuera del área de Malvinas? La verdad, les dejo a ustedes que lleguen a cabo una propia reflexión respecto a lo que les estoy diciendo. Lo que ustedes van a ver ahora es un informe que hizo el Ministerio de Defensa de la Nación sobre el excedente de tripulación en estas naves, que yo voy a decir a continuación. Y vamos a hacer un cómputo aproximado de la cantidad total de estas naves, tanto sean de la Armada Argentina como también de Empresas Líneas Marítimas Argentinas o la ELMA, que prestó colaboración de apoyo logístico durante el conflicto por Malvinas. Si por ahí se me escapa algún otro barco que no figura en esta presentación, con mucho gusto pongan en los comentarios que omití tal nave, ¿no? Por ejemplo, el instructor Ara Santísima Trinidad, ¿sí?, tenía, ¿no?,
un total de 298 tripulantes, ¿no es cierto? Bien. Ahora bien, la tripulación era de 287. Eran de 287 efectivos. Es decir, la tripulación normal. O sea, acá tenemos un excedente de casi 110 personas. El ARA Comodoro Pi tenía una tripulación de 200 personas, normal, y el total de reconocidos fueron 321. Por ejemplo, el ARA Piedrabuena, de una dotación normal de 180, se le agregaron 304. Es decir, que casi 200, casi 150 personas más aproximadamente. El destructor Arabuchar tenía una tripulación normal de 180. Bueno, 299 denunciaron que estuvo compuesta durante el conflicto de Malvinas. El Ara Hércules, de una dotación de 166 personas, declararon 344 arriba del buque. El buque tanque Punta Médanos, de 140 tripulantes, denunció 214 durante el conflicto de Malvinas, que esta gente fue reconocida dentro del buque. El almirante Irizar, de 135 de tripulación normal, bueno, había 317 tripulantes, es decir, hasta tenía tripulantes más o menos hasta dentro de de las balsas salvavidas, para que tengan una idea. El transporte, el ARA Bahía Paradiso tenía una dotación. Hemos puesto generosamente tripulación, ¿no? O sea, hemos puesto un poquito de más para que tengamos una idea. El Santísima Trinidad, 287 tripulantes. Destructor Pi, 275. Ara Piedrabuena, 250. El Ara Buchar, dándole un poquito más, 301. Ara Hércules, 166 tripulantes. Buque Punta Médanos, 200. Almirante Irizar, 111. Batallón de Infantería Marina 5, 800 efectivos. El 25 de mayo, generosamente 1000. El Alférez Sobral, 50. El Somellera, 50. El Domecq García, 273. El Seguí, 180. La Drummond, 93. La Cranville, 93. La Guerrico, 93. El Submarino Santa Fe, 85. Y el Belgrano, generosamente, 1400. El Bahía Buen Suceso, 46, el Isla de los Estados, 39, el Elma Formosa, 36, el Río Carcarañá, 50, el Yehuín, 20, el Forest, 20, el Monsun, 50, el Penélope, 50, los guardacostas los guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que van a ser el GC 8330, el GC 8230 y el GC 8430. Es decir, sumados a eso, son 5.965 efectivos de la Armada. Ahora, la Armada tiene 10.000 más, ¿sí? Bueno, ¿dónde salieron esos 10.000 más? Es mi pregunta. Si alguien puede acreditar o hacer un comentario, va a ser bienvenido, porque es una manera de poder aclarar dudas, ¿sí?, respecto a este tema. No solamente criticar ni nada por el estilo, sino ayudar a conocer la historia que realmente pasó en Malvinas. Que dejemos de esconder lo que no se puede esconder, ya que el honor, ¿sí?, la ética y la moral siempre deben permanecer dentro de los argentinos. Por eso digo de que esta es la suma que hemos llegado hasta este momento. Y bueno, nuestra pregunta es esa: ¿por qué la Armada tiene la misma cantidad de veteranos reconocidos que tiene el Ejército? Y en menor cantidad otras fuerzas. Así que bueno, esta es la expectativa, esto es lo que quería comentarlo. También han surgido denuncias por falsos excombatientes, como por ejemplo el caso de La Nación. Para terminar, como me corresponde, como excombatiente no reconocido por el Estado argentino, como muchos de mis camaradas que padecimos las mismas circunstancias de los camaradas que estuvieron en Malvinas, frío, desarraigo,
miedo, incertidumbre. Quiero citar acá en la carta del cabo primero Baruso, Roberto, Cruz de la Nación al valor que hoy en combate, sobre los mal llamados movilizados. Y esta es una carta que él le hace al director del diario El Malvinense, diario sobre Malvinas y sus veteranos. Dice, en la carta dice: agradeceré, publique estas líneas, la que no tiene como intención polemizar y mucho menos que sea mal interpretada. He leído las dos últimas cartas de los mal llamados movilizados, donde por un lado el señor Ricardo Ramírez de la agrupación Gloria al 8 y en la otra el señor Gemino Carlos Omar manifiestan su malestar en cuanto a la forma que tienen algunos combatientes de dirigirse a ellos. Punto 1. La operación Rosario, dice, fue ejecutada por personal que cumplían órdenes y lo hicieron de forma brillante. Mis respetos a esos heroicos hombres. 2. Nunca he escuchado que esos hombres se sintieran superior a nosotros, que fuimos en avión, cuando el campo ya estaba despejado y sin peligro. ¡Qué grandeza! 3. Cuando partimos hacia el sur, los hicimos cumpliendo órdenes. Cuando cruzamos las islas, dice Baruso, cuando cruzamos las islas, lo hicimos cumpliendo órdenes. 5. Dice, los que quedaron en el continente, los muy mal llamados movilizados, también cumplían órdenes. Entonces, ¿cuál es la diferencia que nos divide? Si la causa fue y es una, que esa misma causa no nos divida, por el contrario, debería unirnos aún más. 6. Si ellos, los movilizados, no hubieran cumplido con sus tareas de apoyo, no hubieran tenido los alimentos y las municiones para el combate, si ellos, los movilizados, no hubieran cargado combustible y las bombas a los aviones de nuestros heroicos pilotos, no podían haber hundido tantas fragatas enemigas. 7. Se les imputa a los movilizados el no entrar en combate y por lo tanto no dispararon un solo tiro. En honor a la verdad, algunos, miles, que estuvieron en la isla tampoco tuvieron la oportunidad de tirar un solo tiro. ¿Por qué? Porque esa era la orden, la de entregar las armas. Esos hombres no se rindieron, solo cumplieron la orden. ¿Cuál es la diferencia que nos separa de ellos? Y continúa diciendo, el hambre, el frío, el miedo, las muertes, las miserias humanas. Las miserias humanas son los elementos que le dan vida a todas las guerras. ¿Tendría que haber sido diferente la guerra de Malvinas? Duele mucho, da vergüenza escuchar que a 25 años de esta gesta gloriosa algunos se quejen de no dormir sus siestas o de comer una manzanita menos. Tal vez los movilizados se pregunten si esos fueron los que pelearon cuerpo a cuerpo con los gurkas. 10. Conocí el olor y el color de la sangre de los piratas. Me siento orgulloso de esa gesta, de nuestros muertos y de los que regresaron. A todos nos une, o nos debería unir, una causa justa y gloriosa. Pero también quiero resaltar que me siento orgulloso de mis compatriotas que estuvieron en el continente, presto a entrar en combate, los hoy mal llamados movilizados. A todos ellos mi admiración y mi respeto. Por último, no les demos la oportunidad de que el enemigo externo e interno se rían de nosotros al vernos divididos y enfrentados entre hermanos que somos. Los movilizados también tienen necesidades, familias que mantener y se merecen los que estás reclamando. Esta es una carta, como decíamos al principio, del cabo primero Baruso, que fue condecorado en combate. Quiero agregarle también, quiero darles un plus al final de esta disertación. Una foto tomada desde un buque inglés, donde vemos soldados ingleses con uniformes argentinos se dirigen a un helicóptero Sea King para infiltrarse en las líneas argentinas del continente y de las Islas Malvinas. Para ustedes también agrego el informe del Ministerio de Defensa. Gracias por su atención.